Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, nuevamente en sus hogares compartiendo temas relativos a salud. Hoy vamos a hablar de una condición, no una enfermedad. Vamos a hablar de una condición que va en aumento, sobre todo en jóvenes. Vamos a hablar de este tema que preocupa no solamente en Paraguay, sino en muchos de los países, tanto del primer mundo como de la región, donde están enfrentando este tipo de situaciones jóvenes permanentemente. Vamos a hablar de la crisis de pánico, ataques de pánico en jóvenes, crisis de pánico, crisis de ansiedad. Vamos a diferenciar qué es una crisis de ansiedad, qué es una crisis de pánico, donde lo llamamos ya ataque de pánico. Por eso nos acompañan esta noche profesionales de primer nivel, a los que los tengo acostumbrados: el doctor Mauricio Acosta, psiquiatra clínico, y el licenciado Marcelo Reiser, psicólogo clínico y especialista en terapia cognitiva conductual. Ya los voy a saludar. ¿Qué tal, doctor Mauricio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por esta invitación y es un gusto estar aquí, Un gusto. compartir con tu audiencia. Un gusto realmente que haya venido. También al licenciado Marcelo Reiser, que ya tuve el placer de entrevistarlo. Buenas noches, Lilian. Muchas gracias por la participación y bueno, esperamos que podamos aportar. Ya. Y hablamos de crisis de pánico, crisis de ansiedad, primero de pánico, ataques de pánico. ¿Hay diferencias, doctor Mauricio? Bueno, primero hay varias maneras de llamarlo, pero en esencia son lo mismo. Son lo mismo. Las crisis de pánico son crisis de ansiedad, forman parte de una entidad clínica conocida que son los trastornos de pánico. Y si bien pueden presentarse en forma aislada, lo más habitual es que aparezcan en forma seguida, repetida, y por eso se constituye finalmente en lo que conocemos como trastorno de pánico, ¿verdad? Que es el nombre mejor consensuado, por así decirlo, el trastorno de pánico. Es un trastorno de ansiedad, uno de los más frecuentes, ¿verdad? Que provoca quizás el mayor número de consultas en salud mental y en entornos clínicos médicos también, ¿verdad? Porque, como vamos a ir viendo, muchos de los síntomas son más que nada, o al principio llaman más la atención los síntomas físicos. Entonces uno, en respuesta a eso, busca la ayuda que cree necesitar en ese momento. Y bueno, sí, como decías, hubo un aumento, sobre todo después de la pandemia, de los trastornos de ansiedad en general, y bueno, entre ellos el trastorno de pánico. Y bueno, llegan a las consultas todas las semanas, o sea, es algo que se mantiene con mucha vigencia. ¿Comienza como ansiedad y luego se convierte en pánico? ¿Hay un paso, digamos, para eso, licenciado? Sí, eso es importante poder resaltar, como siempre yo suelo explicar. La ansiedad es un espectro, ¿sí? Y dentro de la ansiedad, evidentemente, está lo que son los ataques de pánico, que por lo general suelen darse con agorafobia, ¿sí? Ansiedad de separación, ansiedad generalizada. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que la ansiedad es una emoción natural, normal, que cualquier persona puede presentar en cualquier momento de la vida, siempre y cuando sea una ansiedad funcional, es decir, que la ansiedad a mí me permita una funcionalidad y por ende poder realizar las actividades de una manera saludable y que esa ansiedad no me limite a la hora de poder incorporarme a la realidad, ¿sí? Al mundo externo y poder continuar de manera sistemática las actividades que estoy realizando. Con relación al pánico, al ataque del pánico directamente, como estaba diciendo el doctor Mauricio, es importante también poder resaltar que técnicamente la ansiedad y el pánico son lo mismo, a diferencia de que el pánico, ¿sí? Con relación a la duración, a la frecuencia y a la intensidad varían, ¿sí? Un ataque de pánico por lo general tiene una duración más corta, pero con relación a las sintomatologías físicas se presenta de manera mucho más recurrente y por ende la persona manifiesta una cronicidad en el síntoma, ¿sí? Es decir, se pueden dar palpitaciones, taquicardia, opresión en el pecho, sudores, ¿sí? Nudo en la garganta
Y evidentemente en términos cognitivos, síntomas cognitivos, la persona piensa que le va a pasar algo, tiene miedo de morir, ¿sí? Que algo anda mal y eso evidentemente genera un cierto bloqueo, por lo cual las personas que experimentan pánico muchas veces presentan también algo que se llama desrealidad, ¿sí? Entonces lo ideal podría ser que, o sea, sería que esta persona pueda tener un acompañamiento y a la vez también poder generar herramientas de acceso para poder hacer frente a esos estímulos amenazantes o que a la persona le están generando un cierto peligro para poder extinguirlas y que la persona también pueda ir gestionando sus emociones de manera mucho más asertiva. Pero ¿existen situaciones puntuales que pueden propiciar esta crisis o no necesariamente? ¿Puede darse en cualquier circunstancia de la rutina diaria de la persona? Justamente tiene esa característica de aparecer súbitamente sin motivo aparente, entre comillas, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay varias teorías, hay evidencias que van mostrando mejor qué es lo que está sucediendo. Y bueno, algunas de ellas mencionan que existen estímulos de los cuales uno, o sea, no puede estar percibiéndolos conscientemente, pero el sistema que tenemos dentro de la mente sí registra ese estímulo y en respuesta a ese estímulo desencadena una serie de reacciones dentro del organismo que habitualmente suceden, pero al tener una intensidad tal y una frecuencia tal, nos llama la atención y nos hace pensar que algo malo está sucediendo por dentro y, como decía el licenciado Marcelo, por fuera también. Es decir, uno empieza a tener la percepción de que algo no anda bien. Y bueno, ahí aparece el cortejo de otros síntomas también, ¿verdad? Sin embargo, algo interesante que vale la pena mencionar es que si bien durante muchos años se consideró el trastorno de pánico como un punto de partida de un malestar, hoy en día se conoce un poco mejor de que es un punto de llegada. En realidad, la persona que ha empezado a desarrollar episodios de pánico probablemente semanas atrás, meses atrás o años atrás ha vivido situaciones probablemente muy difíciles, estresantes, situaciones vitales, tal vez traumáticas, las preocupaciones que mencionabas, el estrés, la preocupación por el futuro. Y eso ha hecho que el sistema que regula la ansiedad se vaya como que descalibrando un poco a tal punto de que un día, ante un estímulo que normalmente no despertaría una reacción de ansiedad importante, lo hace. Y lo que a continuación interpretamos es un poco esto que mencionaba, era la percepción con todos los síntomas que el licenciado Marcelo estaba comentando. Ya, es un trastorno fisiológico y psicológico. Sí, por lo ¿Sí? general. Ambos, porque si tienen reacciones como palpitación, es algo que está sintiendo la Totalmente, persona, o sea, ¿no? es importante poder Sí. mencionar que dentro de los trastornos de ansiedad, sí, hay síntomas cognitivos, síntomas fisiológicos, que hace referencia a lo que estuve comentando, sensación de frío, de calor, palpitaciones, taquicardia, incluso vértigos y mareos. Esos dos síntomas son muy característicos también dentro de un ataque de pánico y por ende también ciertas emociones de confusión, por ejemplo, que podrían ir presentándose en ese momento donde la persona está experimentando ese síntoma, ¿sí? Y por ende también ciertas conductas. Por eso es importante, como siempre menciono, poder ser consciente de cuáles son los pensamientos recurrentes que están presentes, qué emociones me están generando lo que estoy pensando y por ende también cómo estoy gestionando la emoción que siento, ¿verdad? Pero con relación al pánico son síntomas, siempre y cuando no haya una cronicidad muy frecuente de los síntomas, se puede llegar a neutralizar, ¿sí? Con un buen abordaje, Claro. tanto farmacológico como también terapéutico. Vamos a hablar del tratamiento en esta introducción.
me interesa un poquito conocer más sobre lo que es la crisis y el método de diagnóstico también, cómo diagnosticar y el por qué son la franja etaria que más afecta es la población juvenil hoy día, porque eso es lo que se está escuchando en la mayoría de los países, sobre todo que hay publicaciones, incluso gente muy famosa que confiesa tener crisis de pánico, y vos decís, Dios mío, está en la cúspide de lo que es la carrera, la juventud, la belleza, el bienestar económico, y sin embargo están transitando ese tipo de situación. Entonces vamos a hacer la primera pausa de la noche y luego vamos a retornar para desarrollar estos puntos que ya los querría hacer, pero me va a faltar el tiempo. Entonces vamos a hacer el corte para volver para desarrollar tranquilamente. Agradecemos como siempre a Biotech Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento y vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos.